¿Cómo estamos? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Ferenc Fejer y en esta ocasión me da todo el gusto del mundo presentar en Frecuencia Fejer a un amigo de la casa, un amigo con el que hemos hecho poco a poco una relación cada vez más cercana, al psicoterapeuta Carlos Max de CAPP. Simplemente les quiero decir que estamos ante un hombre sencillo que tiene 3 maestrías y está trabajando en su doctorado. Carlos, bienvenido a Frecuencia Feje. Ferenc, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con tu público. Gracias, Ferenc. Muchas gracias. Carlos, me quiero ir directo al tema. Primero que nada, ¿qué es CAP? CAP es un centro que a lo largo de los años se han convertido en varios centros. Son los centros de atención en psicología y psicoanálisis. Tenemos varias sedes en la Ciudad de México. Cuando hablas de varias sedes, ¿cuántas sedes? 4 sedes de momento, Ferenc. Estamos en Lindavista, en la colonia Roma Norte, en Mixcoac, en Iztapalapa y bueno, le estamos echando muchas ganas a pesar de las circunstancias de la pandemia para seguir creciendo. Hablemos de la pandemia, porque me parece que, bueno, nosotros nos conocimos afortunadamente previo a la pandemia, y ya hablaremos de eso, pero Así es. ¿qué ha sucedido dentro de tu ámbito de acción en cuanto a pandemia se trata? ¿Cuáles son las reacciones o qué has visto en tu mercado? Ok, bueno, ahí podríamos hablar desde varios puntos de vista. Nosotros como empresa, como la inmensa mayoría de empresas, excepto quizá las farmacéuticas, hospitales, evidentemente todo lo de salud, nos hemos visto afectado. Nuestros ingresos se han visto reducidos drásticamente y nos hemos tenido que ajustar a las circunstancias, ¿no? Tuvimos que haber hecho una lectura de las circunstancias y tuvimos que cambiar algunos tratamientos de presencial a online, ¿no? Afortunadamente, no, esta pandemia nos toma, pues ya con muchos adelantos científicos y tecnológicos, ¿no? Por eso pudimos adaptarlo. Ya teníamos experiencia en terapia online, sin embargo, de inicio de la pandemia tuvimos que plantear a los pacientes de que por motivos de seguridad teníamos que pasar a online. Algunos, la inmensa mayoría aceptaron, algunos no estuvieron de acuerdo y algunos de estos que no estuvieron de acuerdo, curiosamente, se han venido incorporando porque no podemos estar, pues ya va para un año casi, ¿no? Que estamos en estas circunstancias, nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Y también en el mercado, me refiero ya como empresa, eh, nos hemos visto limitados en nuestro crecimiento. Si bien, como tú bien sabes, nos has hecho favor de asesorarnos, teníamos contemplado un crecimiento mayor, ahora lo hemos tenido que desviar, como decía, y concentrar nuestros esfuerzos en el ámbito en línea, ¿no? Recién estamos regresando de manera escalonada y con todas las precauciones para que podamos continuar con un sistema presencial, pero hoy día se ha hecho la mayoría en línea. Y es paradójico porque hoy día la mayoría, yo podría decir, es más asegurar que todas las personas necesitamos en esta situación contención emocional, ¿no? Pero pues lamentablemente por las circunstancias sociales, las circunstancias económicas, muchas personas están perdiendo el empleo, ¿no? Ya vemos muchos sectores. Me queda claro. Entonces, eh, para que nuestro auditor lo escuche con todas sus letras. Previo a la pandemia, al igual que muchos de nosotros, al igual que yo, tus terapias eran presenciales y la pandemia viene a presionar y a convertir o migrar el negocio a un tema online, del cual hoy empiezas a regresar con todas las precauciones, pero se empieza a hacer Sí, un híbrido. El mercado empieza a entender que el tema online, incluso para terapias, es un tema que se puede, que se vale. Y
¿Dirías tú entonces que la pandemia los empuja a acelerar un crecimiento vía online que seguramente vendría de todas maneras? Sí, Tal vez se llevaría más tiempo, pero seguramente vendría. completamente de acuerdo. Anteriormente, yo tengo una página de Facebook, tenemos varias páginas de Facebook, una de ellas era de terapia online. Yo tengo dando terapia online aproximadamente como 8 años. Eh, Tuve unos cursos de unos pioneros a nivel mundial, tienen como 15, 20 años dando terapia en línea, y he tenido el gusto de dar terapia online a personas, bueno, todos mexicanos, curiosamente, que viven en España, en Australia, evidentemente mucho en Estados Unidos, pero toda esta migración a lo online o esta ampliación se ve catalizada por este fenómeno de salud, ¿no? Que nos afecta a todos. Entonces, digamos que hoy día sí tuvimos que acelerar la migración y exclusivamente restringirnos al ámbito online. Hoy día ya estamos regresando a lo presencial, ¿no? Pero va a ser gradual, ¿no? Va a ser gradual. Esto ayuda a todos. Me refiero a que algunas personas que nunca habían contemplado la idea de ir físicamente a una terapia presencial o incluso en comunidades muy aisladas donde incluso no hay psicólogos, esto les abre la posibilidad de acudir a un psicólogo porque ya la inmensa mayoría de colegas ya están trabajando online, sea por un lado la necesidad de brindar ese apoyo a tantas personas que lo están requiriendo, o sea, por el otro lado, por la propia necesidad económica de los colegas, pues porque tienen que solventar sus gastos. Ahora, tú dices, estamos regresando poco a poco a la normalidad, pero a mí me parece que la normalidad va a ser una normalidad distinta y probablemente se Sí, quede en un esquema híbrido en donde no sustituyan para muchos de los casos la terapia online. Eh, me parece que esto va a ser parte de la nueva realidad. ¿Sí lo consideras? totalmente de acuerdo contigo, Ferenc. El regreso no va a ser un regreso a lo mismo. Después de que nos pasa un evento, digamos, pudiéramos decir aquí con todas las letras, traumático, pero a nivel social, a nivel mundial, no podemos regresar como si nada de esto hubiera pasado, ¿no? Se amplió, digamos, la atención, el seguimiento, la práctica clínica de manera online y regresaremos ahora a la práctica presencial, pero no regresaremos en la misma medida. Muchos de estos pacientes nuevos se quedarán en la terapia online, porque también tiene, como todo, ventajas y desventajas, no tiene la practicidad de ahorrarnos tiempo en este mundo, tú sabes, tan acelerado, a veces lo que queremos es llegar a descansar, ¿no? Y si además de esto tenemos que hacer un desplazamiento X número de kilómetros, gastando gasolina, gastando tiempo, a veces por eso, bien o mal, pretextamos que por eso no vamos a terapia. Y la terapia online da esta facilidad, da esta posibilidad a a que lo tomemos desde casa o desde incluso si podemos desde la oficina, ¿no? Claro. Quiero Desde donde entrar queramos. un tema distinto. Quiero hablar con Carlos Max, empresario. Y cosa que puede sonar raro o diferente para los que nos están escuchando, porque cuando Carlos Max es un psicoterapista que piensa en una idea de negocio para crecer, rompe un poco de paradigmas con muchas personas que tienen encajonado el tema de expansión o de crecimiento o escalabilidad de sus negocios, diciendo, no, a ver, ese es un tema médico o es un tema que solamente se puede hacer presencial y cómo podemos hacer que se clone Carlos varias veces. Es imposible y entonces eso no sería escalable. Desde el punto de vista empresarial, y emprendedor, porque es un emprendedor además nato. ¿Cómo nace esta idea? Claro. Igualmente es en dos sentidos. Me doy cuenta de que existe la necesidad y eso a veces nos podemos dar cuenta si somos muy sinceros, pero la verdad es que de la misma manera que nos ocultamos nuestros padecimientos mentales, emocionales, nuestras carencias afectivas de manera individual, también
tendemos a negarlo de manera social. Sin embargo, por ejemplo, hay cosas contundentes y durísimas. La Organización Mundial de la Salud dice que hoy día la depresión es la primera enfermedad que da discapacidad en todo el mundo. El primer motivo de discapacidad a nivel mundial es la depresión. Sin embargo, muchos gobiernos o de manera particular, de manera personal, muchas personas no toman en cuenta las enfermedades mentales, a los padecimientos emocionales. Generalmente no preveemos, ¿no? No es, voy a ir al psicoterapeuta para, para ver qué es lo que tengo, porque me he sentido raro. No, me he sentido medio ansioso. Es más, muchas veces no podemos ni siquiera ponerles un nombre claro a lo que sentimos. Viendo esta necesidad social, pero también viendo que yo tengo esta pasión y este emprendedurismo que tú bien lo mencionas, pues me doy cuenta que las dos son compatibles. A mí me gusta hacer algo, me sigo preparando siempre porque esto no va a terminar ni aunque tenga 90 años, siempre hay que seguirnos preparando y me doy cuenta de esta necesidad social y el puente que existe ahí es precisamente cómo hacerlo replicable y de esta forma hacerlo lucrativo y más siendo una de las carreras más demandadas en nuestro país. Ahí No sé si te conectas, respondo la pregunta. sí, ahí conectas los puntos y dices, necesito crecer, necesito clonar esta solución. Claro, sí, totalmente. Porque evidentemente de persona a persona pues no, yo tendría un número limitado de pacientes y por más que quisiera, no puedo dar más consultas de lo que mi cuerpo, mi tiempo, mi familia, también otras ocupaciones me lo requerirían. Y me doy cuenta que es necesario escalarlo esto a un nivel, a un modelo de franquicia que precisamente ahí es donde tú eres el experto, ¿no? Donde nos conocimos. Es correcto, por ahí tuve el gusto. ¿Cuáles son las características entonces que tú buscarías en un inversionista o franquiciatario? Que tenga un perfil como tú de psicoterapeuta o que tenga un perfil de empresario. Yo creo que sería un híbrido de las dos. Me parece que lo adecuado sería que fuera alguien que conjugara estas dos cosas. Pudiéramos pensar a veces ingenuamente que una persona eh, pudiera tener su franquicia únicamente teniendo el dinero. Sin embargo, pues tú me vas a dar la razón, no es solamente el dinero. Hay personas que tienen la capacidad económica para comprar N cantidad de franquicias de temas muy diversos. Sin embargo, hace falta tener la inquietud, por lo menos para ir compilando los conocimientos. Y bueno, qué mejor si ya los tienen, ¿no? Pero Claro, también puede ser, yo diría que del ámbito médico o por lo menos bastante sensible al sentir emocional de las personas y de la sociedad en su conjunto. Así podría entender cómo es un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Yo creo que sería lo más adecuado. Claro, si es alguien del ámbito, sí, un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista, un psicoterapeuta, sería más fácil que siguiera expandiendo el modelo de CAP, ¿no? O el modelo de cualquier clínica del ámbito, sí. y si alguien quisiera invertir en un CAP, ¿cuáles son los requerimientos? Bueno, ahí precisamente es donde nos quedamos en lo de las franquicias, pero adelantamos en alguna conversación, tú y el equipo, tiene que estar, como decíamos, interesado, ¿no? En el sensible, en el aspecto sensible, en el emocional, psicológico de las personas. Tiene que entender que esto no es una receta de cocina, porque si bien es un tratamiento profesional, también tiene, permíteme decirlo de esta forma, un aspecto artístico. No se trata de improvisar. Cada caso de depresión, a pesar de que es tan difundido, es diferente. Correcto. Cada caso de ansiedad, a pesar de lamentablemente estar tan difundido, es diferente. Tiene que entender la práctica clínica en el diagnóstico, en el tratamiento, el manejo de expediente clínico, etcétera, de manera general. De manera que tiene que entender eso y tiene que tener la necesidad de aventurarse a un mercado
que lamentablemente, y reitero, pese a la necesidad, no está tan explotado como debería de ser. No existen realmente franquicias del aspecto psicológico en nuestro país. No existen franquicias de psiquiatras, no Correcto. existen franquicias de psicólogos. Sí, o ahora podemos pensar, incluso ampliando más el abanico, no existen franquicias de psicólogos clínicos, tampoco existen franquicias de psicólogos, pero en el ámbito laboral. Por ejemplo, Mercer, la consultora tan famosa, dice que 25 días al año falta cada uno de los trabajadores que tiene depresión. Mm. A nivel mundial se estima, esto lo estima la OMS, que se pierde un billón de dólares en depresión Wow. por Wow. el trabajo. En México, al año son 16 millones de pesos solamente por inasistencias de personas con depresión y o ansiedad, cualquiera de las dos, 16 millones de pesos. Realmente hasta por el ámbito laboral debería de ser un ámbito que le debería de interesar a los corporativos. Claro. Desde luego que sí. Y por eso es que yo llamo a esta una franquicia anticrisis. Porque en épocas de bonanza y demás, la gente de todas maneras requiere este tipo de servicio de terapia, pero en épocas de crisis aún más. Entonces lo hace algo sumamente atractivo. Tú lo has hecho y lo has hecho muy bien, porque el haberlo logrado clonar ya al número de unidades que tienes, eso habla de que tienes un negocio clonable. Y perdón que me refiera a negocio, y sé que aquí puede alguien ponerse los pelos de punta porque es la frontera entre la medicina y el tema de negocios, pero no está peleado el uno con el otro. No, Hay una cantidad de psicólogos, de terapeutas en búsqueda de nuevos pacientes, y existen organizaciones como CAP que lo que necesitan son más psicólogos que estén para poder atender, queriéndose subir a una red como la que has formado y seguirás formando. Entonces, me parece perdón que lo etiquete, pero un negocio de primera necesidad, interesante, distinto a otras cosas y muy de nicho para un perfil de personas que quieran ampliar su cartera y que quieran ampliar su manera de dar atención. Repito, no está peleado el uno con el otro. no. Muy bien. Definitivamente, estoy contigo, Ferenc. Y me parece Concuerdo. que, y te lo dije desde la que nos conocimos, me parece súper interesante y están haciendo historia y están dando un paso adelante de lo que muchos van a hacer después y van a copiar después. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha ido orillando a que crezcamos de una manera diferente y ustedes en CAP han sabido aprovecharlo. Muchas gracias. No me resta más que agradecer el tiempo que has dedicado aquí a Frecuencia Fejer. No es la primera vez que estás con nosotros dentro de los webinars que impartimos el año pasado a lo largo de la pandemia. Hiciste favor de estar con nosotros. Yo a los que nos están escuchando recomiendo completa y ampliamente a CAP. Lo hemos vivido nosotros con personas muy cercanas y es algo que funciona y estamos muy agradecidos, tanto para las empresas, corporativos, como para las familias y personas en lo individual. Para acercarse con Carlos, para acercarse con CAP, lo único que tienen que hacer es fejer.com.mx, porque es de casa. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste entre consultas para poder atendernos y sabes que en Fejer tienes tu casa. No, hombre, un gustazo nuevamente, Ferenc. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti y muchos saludos a todos los que nos están viendo y escuchando.